¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué nos hace ser como somos? ¿Por qué reaccionamos de una manera? ¿Por qué valoramos ciertas cosas y otras no? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más interesantes sobre quiénes somos. ¿Quién o qué nos enseñó a ser nosotros mismos? Y esta pregunta, claro, nos lleva directos a ese gran debate de siempre: la naturaleza contra la cultura. A ver, ¿nuestra personalidad ya viene escrita en el ADN o somos como una especie de lienzo en blanco que la sociedad va pintando poco a poco? Pues ya os adelanto que la respuesta es mucho más compleja y fascinante que un simple sí o no. Para intentar desenredar este lío vamos a seguir una ruta. Primero veremos de dónde sale la personalidad. Luego definiremos los conceptos clave, entenderemos cómo nos moldea la cultura, viajaremos por el mundo para ver las diferencias, nos sumergiremos en una teoría potentísima que es el sociopsicoanálisis y al final pensaremos sobre qué significa todo esto hoy en día. Venga, vamos a ello. Lo primero y más importante para entender todo lo que viene después es esto. La personalidad no es algo que nos toca y ya está. Es un proceso continuo. Exacto, aquí no se trata de elegir un bando. Imaginad que es como un baile. Nuestra biología, nuestros genes, nos dan como el ritmo base, una cierta predisposición, pero es la cultura la que nos enseña los pasos, el estilo, los movimientos. Nosotros somos el resultado de esa interacción constante. Es imposible separarlas. Vale, y para que todos estemos en la misma página, es fundamental definir bien las dos piezas centrales de este puzzle. ¿Qué es exactamente la personalidad y qué es la cultura? Pues la personalidad, digamos que es como nuestra firma psicológica. Y ojo, no es algo estático, para nada. Es un conjunto dinámico de rasgos que nos hace únicos. Es ese patrón bastante coherente en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, que además va cambiando y adaptándose con las experiencias que vivimos. ¿Y la cultura? La cultura es el gran escenario donde todo esto ocurre. Esta definición del antropólogo Edward Taylor, aunque sea de 1871, es genial. Nos dice que la cultura no es solo el arte o los libros, es todo. Todo lo que aprendemos por vivir en sociedad. Cómo saludamos, qué está bien y qué está mal, las historias que nos contamos. Es, por así decirlo, el software social que tenemos instalado en la cabeza. Muy bien, ya tenemos las piezas. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo encajan? O sea, ¿de qué manera ese software cultural nos va moldeando la personalidad? Pues una de las distinciones más importantes que se suelen hacer es esta, la que hay entre culturas individualistas y colectivistas. Por un lado, las individualistas, más típicas de Occidente, ponen el foco en el yo, la independencia, competir, el éxito personal. Y por otro, las colectivistas, más comunes en Asia, África o América Latina, que valoran sobre todo el nosotros, la armonía del grupo, el respeto y poner las necesidades de la comunidad por encima de las tuyas. Y claro, esto tiene un impacto directo en cómo somos. Si creces en una cultura individualista, se te anima a ser diferente, a destacar. En una colectivista, aprendes el valor de cooperar, de ser modesto. Y un dato muy interesante que sugieren algunos estudios es que en las culturas colectivistas, la autoestima no depende tanto de la autocrítica feroz, porque el valor de una persona reside más en sus relaciones con los demás y en mantener la armonía. Y todo esto nos abre la puerta a un campo que es, de verdad, fascinante, la psicología transcultural, que básicamente intenta entender la mente humana más allá de cualquier frontera. Su objetivo es clave, recordarnos algo que a veces se olvida, y es que las teorías psicológicas que se crearon en Europa o en Estados Unidos no tienen por qué ser universales. Lo que hace esta disciplina es comparar distintas sociedades para ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, y así tener una imagen mucho más completa de lo que significa ser humano. Mirad, un ejemplo pionero de esto es el trabajo del psicólogo mexicano Rogelio Díaz Guerrero. Él estudió lo que llamó premisas histórico-socioculturales y, como veis aquí, describió ciertos síndromes de comportamiento. Por ejemplo, habló de un síndrome pasivo en la cultura mexicana que valora la cooperación y la afabilidad, frente a un síndrome activo en la estadounidense, más centrado en la competencia. Y ojo, que esto no es un juicio de valor, no es que uno sea mejor que otro, es simplemente una descripción de los patrones que dominan en cada cultura. Y es que, incluso el modelo de personalidad más aceptado en todo el mundo, el de los 5 grandes, se manifiesta de formas diferentes. Hay investigaciones que muestran, por ejemplo, que las personas en culturas asiáticas tienden a ser menos extrovertidas, mientras que en las culturas europeas se suele puntuar más alto en neuroticismo, que es esa tendencia a sentir emociones negativas como la ansiedad o la preocupación. Esto demuestra de una forma brillante cómo la cultura llega a matizar hasta nuestros rasgos más fundamentales. Bueno, pues ahora vamos a darle una vuelta de tuerca más. Vamos a un nivel más profundo.
Más allá de las costumbres o los valores, cómo influyen las grandes estructuras de la sociedad en nuestro inconsciente. Y para eso tenemos que hablar del gran Erich Fromm. Fromm fue un paso más allá del psicoanálisis de Freud. A ver, Freud se centraba en cómo la familia y la infancia moldeaban nuestro inconsciente individual. Pero Fromm dijo, un momento, ¿y qué pasa con la sociedad? ¿Con la economía? ¿Con la política? Pues el sociopsicoanálisis es justo eso, el estudio de cómo las grandes estructuras sociales se los meten bajo la piel y dan forma a una especie de inconsciente colectivo. Y aquí está su concepto estrella, el carácter social. Para Fromm, no somos individuos aislados que luego se juntan en sociedad. No, somos desde el minuto uno seres sociales. Y el carácter social es esa parte de nuestra forma de ser que es común a la mayoría de la gente de una misma cultura. Y aquí está la genialidad, y también lo inquietante, de la teoría de Fromm. A ver, ¿cómo funciona esto? Primero, toda sociedad, para funcionar, necesita que la gente se comporte de una forma determinada. Segundo, la cultura moldea nuestra personalidad para que encajemos en ese sistema. Y ahora viene el punto crucial, el tercero. El objetivo final es que la gente no haga las cosas por obligación, sino porque desea hacerlas. Que un obrero de una sociedad industrial desee ser puntual, disciplinado y trabajador, no solo porque se lo manden, sino porque siente que eso forma parte de quien es. Esta tabla resume la diferencia a la perfección. Freud se centra en la familia, en el inconsciente individual y en el conflicto entre nuestros impulsos y la represión. Fromm, en cambio, amplía el foco a toda la estructura socioeconómica, habla de un inconsciente social, y el conflicto ya no es solo con nuestros impulsos, sino entre nuestras necesidades humanas más profundas, como la libertad o el sentirnos conectados, y lo que nos exige la sociedad para funcionar. Y después de todo este recorrido, llegamos a hoy. ¿Qué significa todo esto en el mundo hiperconectado y globalizado en el que vivimos? La gran conclusión, la idea con la que nos tenemos que quedar, es que nuestra identidad es una obra en construcción permanente. La biología nos da el hardware, la máquina, pero es la cultura la que nos instala el sistema operativo y las estructuras sociales definen qué programas podemos usar. No somos una cosa o la otra, somos el resultado complejo y dinámico de la mezcla de todo. En este contexto, las palabras del pensador cubano José Martí resuenan con una fuerza increíble. Él ya hablaba de un intercambio cultural que nos enriquece a todos, de un respeto mutuo, y la globalización, en el fondo, nos plantea exactamente este escenario. Y con esta pregunta terminamos el análisis de hoy. Con este bombardeo constante de información, con Internet, con los viajes, ¿nos estamos volviendo todos más parecidos? ¿Estamos creando una especie de personalidad global? ¿O todo lo contrario, esta misma presión nos hace aferrarnos con más fuerza a nuestras raíces, a reafirmar lo que nos hace diferentes? Es una buena pregunta, y la respuesta probablemente la estemos escribiendo entre todos ahora mismo.